Tal y como habíamos anunciado, nos acompaña el doctor Daniel Salas, ministro de Salud. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, don Ignacio. Gracias por acompañarnos. Doctor, ¿se puede afirmar, ayer más o menos lo dijo el viceministro de Salud, ¿se puede ya afirmar que estamos ante una nueva ola de contagios? Sí, señor. El incremento tanto en casos generales como en casos de hospitalización ya es palpable. Habíamos empezado con una desescalada de camas para poder retomar cirugías selectivas y otros procedimientos que también son electivos y ya se están suspendiendo porque justamente está aumentando la demanda de camas COVID y también obviamente de camas de UCI, ¿verdad? Y esto también estamos viendo el aumento en los casos propiamente, el índice de positividad, que es que tantos se encuentran positivos de los casos de las muestras que se toman, que tantos salen positivas, ha estado aumentando constantemente en las últimas 2 semanas y en este momento ya rondamos un 25% generalizado, lo cual es bastante alto, significa que ya hay circulación incrementada otra vez del virus. Si, como usted menciona, desde las últimas 2 semanas ya se notaba ese aumento, ¿no fue un error bajar las medidas en Semana Santa? No, nosotros hemos siempre dicho que el país tiene que recuperar actividad económica y claro que estamos siempre en esta encrucijada entre lo que es no castigar el empleo, permitir que las familias se alimenten, que tengan sustento, pero también el hecho de que estamos con una pandemia y que seguimos en ese balance que es difícil alcanzar. Y claro que si esta situación se consolida y sigue aumentando, tendremos que tomar algunas medidas que tendrán lamentablemente que ir hacia otra vez, por ejemplo, restricción los fines de semana en la circulación de placas, ¿verdad? O cosas similares. Pero ayer hicimos un llamado muy vehemente a que al final el control de si aplicamos los protocolos, de si podemos ser capaces de ser responsables, como ha sido la demanda en toda esta pandemia con nuestra salud y la de los demás, pues podemos poder hacer que esta curva no se aumente más y doblarla, ¿verdad? Para que no tengamos una consolidación hacia la exponencialidad de los casos. ¿Se puede esperar eso después de la Semana Santa, doctor Salas? ¿Los efectos de una Semana Santa sin mayores restricciones? Seguimos vigilando, don Ignacio. Si, como le digo, vemos que el incremento se sigue consolidando, que la demanda sigue aumentando, tendremos que tomar las medidas necesarias para tratar de doblar la curva ya de forma casi que obligada. Pero insisto en que al final siempre hay un parámetro o una conducta individual, una responsabilidad, una cuota de responsabilidad de cada empresario, de cada persona a la hora de aplicar los protocolos. Nuestra consigna ha sido, estamos vacunando, sí, claro, vamos vacunando y vamos a eventualmente llegar un momento en que tengamos una inmunidad colectiva muy fuerte como país que nos va a permitir ya retomar muchas de las actividades que incluso todavía hoy se mantienen restringidas, pero mientras eso ocurre tenemos que seguir muy vigilantes de usar la mascarilla, de no salir de la casa si está la persona enferma, de guardar la distancia. El concepto, por ejemplo, Ignacio, de burbuja social, creo que se acuñó mal desde un inicio. Nosotros, pues obviamente no fuimos los que lo acuñamos, pero en realidad es nuestra burbuja de protección. Es la gente con que nos desenvolvemos normalmente, con que convivimos. Y ya, pues, el hecho de que alguien rompa esta burbuja de protección es una responsabilidad de cada persona. Cuando hablamos de comer, por ejemplo, ir a un restaurante, siempre se ha pensado en que se vaya con la burbuja, ¿verdad? Con las personas que conviven y que si se van a quitar la mascarilla y son personas fuera de la burbuja, que no hablen para que no se transmitan el virus. Mucha gente está con el virus y no lo sabe. Ya lo sabemos que la cantidad de personas sin síntomas sigue siendo muy importante, o las personas que están presintomáticas, ¿verdad? Que es la mayoría, que ya pueden infectar desde incluso 48 horas antes de manifestar los síntomas. Cuando vemos las imágenes de Semana Santa en los medios de comunicación, ¿cree usted que se comportó bien la ciudadanía, doctor Salas? Yo creo que hubo de todo, don Ignacio. Obviamente las imágenes que se muestran tal vez no están mostrando a las familias que sí se cuidaron, la gente que no rompió burbujas sociales. Claro que al final hay imágenes de transgresión de las medidas y eso lo hemos evidenciado durante toda la pandemia. Claro que también existe un factor de cansancio mental de la población, pero insistimos en que estamos en medio de una pandemia y que tenemos que seguir siempre vigilantes de nuestra salud, de la de los demás, porque ya son 3.000 personas que han fallecido en medio de la pandemia en nuestro país. Es un número muy alto, ya incluso vimos que le ganó, se puso en primer lugar sobre incluso los infartos al miocardio, ¿verdad? Que fueron prácticamente 1.000
1000 fallecimientos menos, ¿verdad? O más en el 2020. Es una cifra muy, muy alta y que tenemos que seguir vigilantes. Hay familias, don Ignacio, que han perdido varios miembros de la familia por el COVID, ¿verdad? Y yo sé que mucha gente dice, pues eso, a mí qué me importa, es que le puede tocar a cualquier amigo, a cualquier cercano, a cualquier familiar, incluso a la misma persona en cualquier momento, porque seguimos todavía en esa pandemia. Hace pocos minutos dábamos una información que aproximadamente una operación en la caja demora actualmente unos 500 días, casi año y medio. ¿Eso no va a ser otro drama también paralelo a la pandemia? Todas las operaciones que no se podrán realizar, todas las enfermedades que no se podrán atender en forma pues oportuna y todas las muertes que podrán representar esa situación. Sí, señor, es una de las repercusiones que tiene una pandemia de este calibre, no en Costa Rica, en el mundo. Es claro que al final va a haber repercusiones no solamente desde el punto de vista económico, también en la salud mental, en la parte de acceso a los servicios que se han ido teniendo que posponer justamente todos estos procedimientos. Sabemos que las situaciones más de urgencia, de emergencia, se siguen haciendo, ¿verdad? Con todos los protocolos, pero las cirugías selectivas pues también se han tenido que posponer. Nunca se ha negado una cirugía de emergencia, una situación de vida o muerte, pero claro que todo esto trae un rezago en el mundo, en la atención, en el acceso a los servicios de atención de la enfermedad principalmente. Doctor Salas, hasta el momento, con todo el gran esfuerzo de Semana Santa, hasta el momento, ¿cuántas dosis de vacuna al día de hoy se han dado en nuestro país? Sí, ya vamos cerca del 500.000 de dosis aplicadas. Hemos recibido ya casi 1 millón de dosis y estamos acelerando, justamente guardando menos dosis en vista de este asunto que tenemos, de la ola que ya se vislumbra. Y entonces estamos guardando menos dosis. Claro, tenemos asumiendo un riesgo. Esto no es que tampoco lo hemos hecho adrede de no hacerlo antes, porque siempre se asume un riesgo. Recordemos, tuvimos 4 semanas prácticamente en que Pfizer interrumpió el envío de vacunas y eso pues, si pasara en estos momentos, también se compromete la completitud del esquema de vacunas, pero asumimos ese riesgo porque estamos ya viendo justamente el incremento y la aparición también de las nuevas variantes del virus, ¿verdad? Que hemos ya tenido detección en nuestro país. Vamos a hablar ahora de la vacunación, pero tenía una pregunta muy puntual. Algunos expertos como el doctor Evans han sugerido aplicar una sola dosis a la población para aumentar la protección más rápido. ¿Han valorado esa opción? ¿La considera pertinente? Sí, señor, en eso hay varios estudios y dependiendo de la vacuna hay esquemas que son de 1 dosis, de 2 dosis. Las que estamos usando en nuestro país son vacunas de 2 dosis. Algunos estudios más recientes, por ejemplo, en el caso de la vacuna de Pfizer, indican que con solo 1 dosis podría aumentar la eficacia vacunal que estaba reportada inicialmente por la misma Pfizer en un 52%. Se habla que podría elevarse a un 80%. Sin embargo, pues todavía la Comisión de Vacunas, como lo hemos informado, siempre estamos en reunión prácticamente constante, todas las semanas, varias veces incluso a la semana, analizando toda la información disponible y siempre pues tomaremos las decisiones que consideramos desde el punto de vista experto, desde el punto de vista de lo que está documentado correctamente, la decisión que más beneficia a la población. Y en eso pues también se consideran esas opciones. Sin embargo, sigue siendo importante alcanzar la inmunidad máxima y la inmunidad máxima sí se alcanza con las 2 dosis que ronda, en el caso de la vacuna de Pfizer, un 95% o podría ser incluso más. Doctor Salas, haciendo un paréntesis un poco antes de continuar con el tema de vacunas, hace pocas semanas aquí en Telenoticias, bueno, en todos los medios, se habló de reducir la cantidad de camas para los pacientes COVID en el SEACO y que el SEACO ya pues fuera paulatinamente de nuevo a asumir sus funciones como hospital del trauma. El aumento de los casos en las últimas 2-3 semanas presumo que deben haber han retardado ese proceso. Sí, señor. Bueno, en realidad en esta parte de la distribución hospitalaria dentro del sistema de red, obviamente la caja es la que tiene toda la información última actualizada, pero nosotros damos seguimiento y es efectivamente correcto. O sea, yo lo que creo es que tenemos que tener el mensaje claro que todo lo que estamos en este momento viviendo sigue estando muy condicionado a la pandemia y que queríamos hacer una desescalada de camas COVID para poder atender muchas de las cosas que atendíamos con normalidad antes del COVID, pero siempre
estamos Claro. completamente sujetos a la situación epidemiológica y eso también afecta a SEACO, afecta al Calderón, afecta al San Juan de Dios, el México, todos los hospitales en nuestro país, lamentablemente, pues han tenido que estar haciendo más atención de COVID por lo que estamos viendo. Doctor, antes de pasar al tema de vacunación con AstraZeneca, en el caso de Pfizer, ¿evalúan ustedes, prevén ustedes qué es lo que consideran que se va a dar en las próximas semanas? Porque a veces llegan 80,000, a veces llegan 110,000. ¿Cuál será el número estimado, creen ustedes, que se tendrán de dosis de Pfizer en los próximos meses? ¿O eso depende de la farmacéutica? No, en realidad sí hay un ritmo más establecido actualmente y esperamos que sea prácticamente regular. Decir exactamente cuántas dosis van a llegar justamente contraviene el acuerdo de confidencialidad, pero sí es de esperar que la cantidad de dosis se mantenga estable aproximadamente en lo que hemos estado recibiendo en las últimas semanas. La Comisión de Vacunas está analizando otras vacunas que se han estado ya aplicando en otros países, como el caso de la Sputnik 5, como el caso de Moderna, como el caso de la vacuna de Johnson, que tiene la gran ventaja que es solamente una aplicación, doctor Salas. Sí, señor. En el caso de la vacuna Moderna, recordemos que había quedado ya como finalista. Cuando nosotros hicimos el contacto con Moderna, nos dijeron no les podemos entregar vacuna si no es hasta el segundo semestre del 2021. Entonces también la vacuna, por ejemplo, Johnson Johnson, que adquirió su estatus de aprobación por una autoridad regulatoria estricta, que es una de las condiciones justamente para llevar el máximo grado de seguridad posible y eficacia para la población. Nosotros hemos hecho el contacto y vamos a tener una reunión la semana pasada con ellos, el doctor Pedro González, y al final se tuvo que suspender y se pasó para esta semana. Pero desde que se aprobó, hemos estado tratando de contactar a Johnson Johnson para ver las posibilidades reales de adquirirla. Entonces, no es que solamente el hecho de que la vacuna esté disponible significa que ya la podemos tener. O sea, que la vacuna está disponible en el sentido de que haya sido aprobada por una agencia estricta, significa que hay una posibilidad real de tenerla próximamente o en cantidades suficientes en nuestro país. La duda es, por ejemplo, en el caso de Moderna, dice usted, doctor Salas, que los primeros contactos se dieron hace 2 semanas. No, la de Moderna más bien fue el año pasado. Ya. Y nos dijeron desde el año pasado no podemos entregarle si no es hasta el segundo semestre. Y ante esas condiciones, pues obviamente, y la rapidez con que nos podía entregar en ese momento más rápidamente Pfizer, pues también nosotros decidimos entonces dejarla por fuera, tomando en cuenta también un asunto incluso de que costaba 3 veces más el precio de la vacuna, por ejemplo, de Pfizer, ¿verdad? La de Moderna ha sido la más cara de todas. La segunda vacuna que va a llegar al país, como ya bien sabemos, es la de AstraZeneca. Ya llegaron hoy el primer envío y van a llegar por 2 caminos. Por un lado, las que vienen con el convenio COVAX junto con la OMS. Y por otro lado, el contrato directo que hizo el Estado costarricense con la empresa AstraZeneca. ¿Cuál es el estimado, doctor Salas, que tienen para el número de vacunas de AstraZeneca? Bueno, directamente con AstraZeneca es de 1 millón. Con COVAX ¿En qué lapso? es todo el 2021. Nosotros siempre, cuando hicimos las negociaciones, insistimos en que nos dieran la vacuna, la cantidad, ojalá, en el tiempo mínimo posible, pero ninguna compañía se compromete a entregar si no es a lo largo de todo el 2021. Eso es lo que hemos tenido en las negociaciones y claro que nosotros quisiéramos que esa entrega fuera súper rápida. Pero las mismas compañías han dicho, hey, estamos tratando de suplir a todo el mundo, ¿verdad? Hay contratos con todo, básicamente con muchos países y eso no posibilita una entrega más acelerada. A través de COVAX ya sería incierto decirle, porque COVAX justamente ellos van también de todas las compañías farmacéuticas que entran dentro de este mecanismo solidario, ellos van repartiendo los diferentes países y puede ser que llegue en algún momento Johnson Johnson, puede ser que llegue incluso Pfizer, puede ser que llegue, como en este momento, AstraZeneca. Todavía en eso no hay ninguna seguridad de cuántas dosis pueden llegar más. Como usted muy bien sabe, la Agencia Europea de Medicamentos pues ya da la luz verde a AstraZeneca, pero considera que hay efectos secundarios raros, los coágulos. ¿Qué se entiende por efectos secundarios raros, doctor Salas? Sí, los efectos secundarios raros generalmente son efectos que se presentan o que se pueden presentar en una persona por cada 100,000 personas que consumen el medicamento. En el caso de la vacuna de AstraZeneca y los eventos de coagulación, lo que se ha visto hasta el momento es de aproximadamente la ocurrencia de 6.5 casos por cada 1.000.000 de personas.
pero eso es importante indicar, eso en realidad es un evento muy raro, muy, muy raro. Claro que a la hora de aplicar millones de dosis, pues salen más casos, pero incluso esto de los eventos raros, un medicamento, le digo, como el acetaminofén, por ejemplo, que casi todos lo hemos tomado, lo tomamos, tienen también eventos raros como el síndrome epidérmico tóxico o el de Steven Johnson, que son síndromes que afectan a la piel de una forma muy agresiva con sangrados y se pueden presentar también con esa frecuencia, con frecuencias de 1 en 100.000 personas. En el caso, por ejemplo, de los anticonceptivos hormonales orales, que toman muchísimas mujeres para justamente hacer la planificación, ¿verdad?, del embarazo, imagínense que los eventos coagulantes se pueden presentar en 1 de cada 1.000 personas. Estamos hablando que con la vacuna de AstraZeneca es de 6 en cada 1.000.000 de personas, para claro, que se haga una comparación, y que al final los eventos adversos raros están presentes en prácticamente todos los medicamentos que consumimos diariamente. Yo creo que me animo a decir el 98, el 99% de los ciudadanos, cuando nos llamen para la vacuna, asistiremos con total puntualidad, y si es la de Pfizer o la de AstraZeneca, bienvenida la que sea. Sin embargo, han surgido algunas voces, creo que totalmente minoritarias, pero ¿se podría un ciudadano, un asegurado de la Caja, cuando lo llamen para vacunar, decir no quiero la de AstraZeneca? El problema, don Ignacio, es que si en ese momento la que está disponible es la de AstraZeneca, no tenemos suficiente vacuna como para decir, bueno, le ofrezco la otra. Habría que ver si queda la oportunidad, ¿verdad? Pero es muy difícil, porque la oportunidad justamente es que en ese momento la vacuna que estará disponible es la que se le puede colocar. Entonces no hay posibilidad como de darle a escoger cuál quiere vacunarse. Insisto, es una vacuna que sigue siendo bastante segura, y que los beneficios, porque al final, vean, hay 34 millones de personas que se han vacunado, por ejemplo, en Europa. Le aseguro que eso ha prevenido cientos de miles de muertes por COVID. O sea, en nuestro país, si contamos 1 millón de personas, por ejemplo, mayores de 65 años, han sido 434 fallecidos por COVID. Han sido 9.000 en ese millón de personas, que no es que tengamos ese millón de personas mayores de 65, pero haciendo la comparación, serían 9.000 internamientos y muchos de ellos en UCI. Entonces, imagínense, en 6.5 eventos de coagulantes, ¿verdad?, posibles en 1 millón de personas versus 434 fallecidos o 9.000 internamientos, para que también ustedes valoren. O sea, por eso es que la EMA dice el beneficio es sumamente superior al riesgo eventual de los coágulos, que, como indico, se pueden presentar con medicamentos tan frecuentes como los mismos anticonceptivos orales. Incluso los anticonceptivos orales en pacientes ya mayores de 40 años se contraindican justamente porque aumenta muchísimo el riesgo de los coágulos en sangre. Entonces, incluso hay una contraindicación muy clara, ¿verdad?, de pastillas que tal vez mucha gente las toma y sabe que puede ocurrir, pero también ponen en una balanza el beneficio, ¿verdad?, de no quedar embarazadas, no quedar embarazada la pareja en caso al riesgo eventual, ¿verdad? Como presidente de la Comisión de Vacunación, doctor Salas, ¿qué se puede hacer, qué se puede mejorar, considera usted, para vacunar más costarricenses? Bueno, hemos hecho las medidas que hemos ido pudiendo, ¿verdad? Yo creo que esta medida de no guardar las 3 semanas, sino guardar solo una, ha agilizado montones. Justamente andaba ahora hace poco en la clínica de Coronado con el señor presidente de la República y con también el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ellos ahí están vacunando 600 personas por día, y ya a partir de la próxima semana van a estar vacunando 900 personas por día, y así se ha estado justamente distribuyendo más vacuna en todo el país. Y es bonito escuchar cuando fuimos al call center donde están llamando a las personas para que acudan, y cuando las personas responden, ¿cuándo tengo que ir? Yo quiero ir, por supuesto, ¿verdad? Déjeme anotar. A veces hay que repetirlo, ¿verdad?, varias veces, la fecha, la hora, pero la gente está en realidad, pues, como usted indica, la gran mayoría muy deseosos de irse a vacunar, y eso es muy importante porque al final eso es clave para proteger su propia vida y también para lograr esa inmunidad colectiva, ese escudo que vamos a construir entre todos cuando tengamos esa cantidad muy grande de vacunas, y que va justamente a hacer que todas estas olas que estamos viendo ahora y que hacen que haya restricciones y que haya más mortalidad y todo esto vayan completamente a aplanarse y la posibilidad sea mínima. Le preguntaba esto porque algunos han hablado de la posibilidad, obviamente cuando tengamos más cantidad de vacunas, de poder hacer procesos de vacunación de 24/7. ¿Eso sería posible, doctor?
Yo creo que eso, don Ignacio, prácticamente no hay país que tenga tanta cantidad de dosis, tal vez Estados Unidos o Israel en su momento, pero la mayoría de los países no tienen la cantidad suficiente de dosis para hacer una vacunación de 24/7. Imagínense que con 600 dosis, por ejemplo, en Coronado, ellos terminan a las 5 de la tarde, y ya no se les acaba la vacuna, porque la vacuna hay que distribuirla en todo el país. Entonces, eso de tener 24/7 con la cantidad de vacuna que al menos tenemos en este momento no es posible. Y cuando tengamos un poco más, creo que tampoco va a ser como que las 24/7. O sea, eso es cuando tenemos plenitud de vacuna, un ingreso muy solvente, ¿verdad? Muy acelerado, y que claro que vamos a tener más vacuna, y eso va a lograr también poder acelerar, pero no llegar a esos niveles de 24/7. Doctor Salas, he escuchado que en algunas zonas ya están vacunando a personas entre 58 y 65 años. ¿Por qué se da eso en algunas zonas y en otras no han comenzado a vacunar a las personas de menos de 80? Sí, don Ignacio, recordemos que tuvimos esa interrupción con la vacuna de Pfizer, que fue casi de 4 semanas. Habían unas regiones que se quedaron un poco más rezagadas en la distribución, y ante esa ausencia de vacuna por 4 semanas también hubo imposibilidad de avanzar más en esas regiones. También hay regiones o áreas específicas, cantones, que tienen una cantidad de población mucho más longeva, y no necesariamente el hecho de que tengan una población más longeva significa que tengan más personal proporcional para poder hacer toda la aplicación de vacuna. Claro que la caja ha hecho sus ajustes para poder también optimizar los mecanismos de vacunación. De hecho, que incluso la Comisión de Vacunas también ya le ordenó a la caja a partir del martes pasado que se tomen todas las estrategias que ya se han venido tomando, pero que se haga ya bajo un mandato directo de la Comisión de Vacunas para tratar de lograr una homogeneidad mayor en esa distribución. Pero sí han habido pues algunos asuntos, como le digo, logísticos, ¿verdad? De distribución, de interrupción de llegada de vacuna, de las mismas comportamientos no homogéneos en la cantidad de población, ¿verdad? Que también es variable. Hay cantones que tienen una cantidad mucho menor de población, otros son mucho más y son más longevos. Entonces también eso, todo eso influye, ¿verdad? En que, y siempre se dijo desde un inicio, no va a haber un comportamiento homogéneo en los grupos vacunales, ¿verdad? Incluso siempre se dijo, puede ser que algunos cantones terminen primero el grupo 2 y empiecen con el grupo 3, incluso antes, pero se está tratando de homologar, ¿verdad? Lo más posible, o reducir las brechas, para no decir una homologación completa, reducir las brechas, así fue la indicación. Doctor Salas, se ha mencionado, nada más es para dejarlo totalmente claro, que en algunas clínicas, cuando no se van a presentar, digamos que se convoca a 100 personas, que no se presentan 5 de las 10 personas, que hay personas que pueden hacer fila para vacunarse. ¿Eso es cierto? Si están adscritas en ese centro de salud y son de más de 58 años. Eso puede ocurrir, don Ignacio. Lo que pasa es que también la caja lo que tiene generalmente es, bueno, las que ya están convocados con cita. Si alguno falta a la cita, ellos también tienen como una lista alternativa para hacer las llamadas, y en caso de que no respondan esas personas, pues si hay alguien que esté ahí, pues puede ser que se vacune. Claro, la oportunidad o el chance no es tampoco tan amplio, pero podría eventualmente ocurrir. Claro que sería pues un asunto, como le digo, de fallar, que la persona que está convocada no se presente, y que la lista que también tienen de de segunda mano, ¿verdad? Para llamar, si fuera el caso, y que no digan que no está o que en ese momento no puede ir, podría presentarse esa situación. Óigame, doctor, ya hay 2 compañeros aquí del canal junto conmigo que vamos a ir a hacer banca. Ok, don Ignacio. No, yo lo que diría es que traten de esperar a la llamada, obviamente. Yo sé que hay mucha ansiedad y mucha gente está deseando vacunarse, pero también eso puede ocurrir eventualmente, como le digo, no es que tampoco, el asunto es que no se puede desperdiciar la vacuna, ¿verdad? Entonces también si falta el titular y falta el suplente, pues hay que encontrar, ojalá dentro del grupo que le corresponde, ver a alguien que esté para vacunarse. Doctor Salas, le vuelvo a hacer una pregunta que le hice hace un mes. ¿Sigue creyendo usted que vamos a lograr la inmunidad de rebaño? Es decir, un 75, un 85% de las personas que deben ser vacunadas, ya vacunadas, para este año. Sí, vamos a lograr vacunar en este año justamente más este año sería pues un 90 y resto por ciento de toda la población que puede vacunarse. Que son esos 3,5 millones. Sí, señor, porque recordemos que también hay estudios que están conduciéndose en este momento. Ya, por ejemplo, Pfizer dijo, la inmunidad que se confiere dura al menos 6 meses.
podría ser 8 meses, podría ser 10 meses y que haya necesidad de un booster, Claro. de un refuerzo. Eso todavía no lo sabemos. Hay estudios que se están conduciendo. Ya incluso dijeron la vacuna es segura en población de 12 a 16 años, que esos son datos que también van surgiendo y que eventualmente pues, pueden aumentar la cantidad de dosis que ocupemos. Entonces, podría ser que una persona que se vacunó en enero y ya en diciembre puede ser que la inmunidad ya se haya deteriorado, se haya disminuido y que se requiera un refuerzo. Entonces, hablar de la inmunidad de rebaño como tal, yo diría que pues no es que tampoco es tan seguro porque todavía hay estudios que nos van a indicar si hace falta un refuerzo. Lo bueno Claro. es que al menos ya nos están diciendo que con las 2 dosis de la vacuna de Pfizer, posiblemente con otras vacunas sea muy similar, se alcanza al menos 6 meses, o sea que podrían ser 8 meses, podrían ser 10 meses, podría ser un año de inmunidad o más. Eso todavía está en estudio. Doctor, entre los nuevos casos de COVID-19 que se están realizando, que se están registrando, perdón, en nuestro país, ¿ya cuántas nuevas variantes han detectado? Bueno, de las más renombradas, hay variantes que tal vez no son tan renombradas, pero hemos detectado la variante de Reino Unido, hemos detectado la variante también de Sudáfrica. Ayer se reportó también la variante brasileña, que ya está el comunicado por emitirse. También hemos encontrado variantes de California que también tienen mutaciones en la proteína S, que también son preocupantes porque cuando hay mutaciones o variantes genéticas en esa proteína, pues muchas veces le facilita al virus transmitirse con más facilidad. Entonces, también tenemos que entender que estamos bregando en este momento ante un cansancio de la población, pero que también hay variantes que son más transmisibles y que ya están en nuestro país como están en casi todo el mundo, que con la globalización es imposible. Un día estos me dijeron, ¿por qué no prohíben los viajes de Brasil? No, es que posiblemente la variante no ingresó de Brasil, la variante ya está en todo el mundo e ingresa de cualquier parte, y así se van distribuyendo en el mundo, ¿verdad? Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque tenemos esos factores que pueden ser agravantes dentro de una eventual o ya el inicio de esta ola que estamos enfrentando. Doctor Salas, usted anunció que iba a denunciar penalmente a los médicos que se nieguen a vacunar. ¿Ya ha hecho alguna denuncia penal de esas? No, señor, aún no. Y también quería preguntarle, para que el televidente también lo contextualiza, ¿por qué cree usted que ese debe ser el proceder? No, en realidad ese no es lo ideal, no es lo ideal, don Ignacio. Lo que queremos aquí es que los profesionales en salud y el personal de salud que tienen un deber, o más bien un deber, una obligación de proteger al paciente, ellos que asumen esa responsabilidad en todos sus extremos. Ya vimos un médico que no quiso vacunarse en el Hospital de Niños y contagió a 3 pacientes. Por dicha, ninguno tuvo que internarse en una UCI o ninguno falleció. Pero en realidad es parte de nuestro deber. Yo creo que nosotros cuando pasamos por una universidad, en el caso de los médicos, de los microbiólogos, de los farmacéuticos, las enfermeras, entendemos claramente, y más bien fue esa ciencia que ayudó a descubrir las vacunas la que nos puso enfrente de un paciente para protegerlo, para decirle con la atención que yo le estoy dando a usted, no quiero que se enferme. Y llegar a que ese paciente se enferme por no querer vacunarse, en realidad es un acto muy grave. Claro. Yo no quiero llegar a ese extremo, en realidad, y estamos tratando de establecer todos los mecanismos de negociación interna, de convencimiento, de explicarle todo cómo funciona la vacuna, pero lamentablemente pues no podemos tampoco decir que los pacientes se quedan en esto indefensos. Claro. No, le agrego que entiendo totalmente lo que usted dice, que no quiere llegar a ese extremo, pero entiendo también totalmente lo que usted dice de que si no se logra el entendimiento, pues esa es la única salida. Así es, don Ignacio. Yo creo que la ley es muy clara en esto. La misma Ley General de Salud fue muy visionaria desde su inicio. La ley de vacunación, tenemos toda la normativa para tomar esas medidas, pero claro que yo no quisiera. O sea, en este momento más bien lo que yo llamo es a la seriedad, al profesionalismo, al compromiso con el paciente de todas las personas. Obviamente si hay un funcionario de salud que tiene una contraindicación, pues no puede aplicarse la vacuna. Pero si no hay ninguna contraindicación, pensemos en el paciente, pensemos en nuestra misión y nuestra función primordial de dar salud, de no hacer daño. Doctor Salas, gracias por su tiempo, gracias por su trabajo a usted y a todos los que desde el primer momento han estado en la primera línea contra el COVID y en defensa de todos nosotros. Para servirles, ha sido un honor servirle a este país en medio de una situación tan difícil y claro que seguiremos dando lo mejor que podamos. Gracias, doctor Salas, gracias por estar con nosotros este mediodía. Con gusto.